Unidad 3. Derivada de una función. En esta oportunidad estudiaremos el significado geométrico de la derivada de una función. Vamos a evaluar la pendiente de una curva en un punto dado. Dada una función, entonces si trazamos una recta por esa función, vemos que va a cortar a la curva en dos puntos, ¿sí? Con coordenadas, un punto P y un punto Q, cada una con sus coordenadas. Entonces visualizamos que esta recta, al pasar por dos puntos de la curva, va a formar una recta secante, ¿sí? Entonces, esta recta secante, a medida de que ese punto Q arbitrario va acercándose más al punto P, entonces ya la recta va cambiando de posición y hasta llegar, si mientras más me acerco al punto P, entonces la recta va a pasar de ser secante a ser una recta tangente, ya que se va a ir pegando, fíjense en los cambios que hacen a medida de que ese punto Q se va moviendo y se va acercando hacia el punto P. Entonces ya se me va a formar es una recta tangente a la curva en ese punto P. Entonces, fíjense, ya la recta cambia, ya en vez de ser secante pasa a ser una recta tangente a la curva, y es la posición entonces del límite de un conjunto infinito de rectas secantes, porque a medida que se me va acercando ese punto arbitrario Q, a medida que se va acercando a P, entonces van a haber cambios y se me van a formar muchas rectas que entonces el límite es ver el conjunto de esas rectas secantes, ya que Q va cambiando de posición y dirigiéndose hasta P. Entonces decimos que la pendiente de una curva en un punto corresponde al valor del límite de las pendientes de la recta secante que se obtienen a medida que ese punto arbitrario Q se aproxima tanto a P. Entonces vemos de la gráfica anterior cómo obtenemos esos dos puntos P y Q. ¿Sí? Tenemos mi eje X, eje de las abscisas, y el eje Y, eje de las ordenadas. Entonces para el punto, para la ordenada Y sub 1, va a ser igual a la función evaluada en X sub 1. Y el Y sub 2 va a ser la función, o sea, el resultado de la imagen va a ser evaluado, la función evaluado en X sub 2. Ahora, yo conociendo, se puede conocer la pendiente de esa recta secante, porque tenemos dos puntos, entonces conociendo dos puntos ya podemos obtener el valor de la pendiente. Colocar que la pendiente va a ser igual a las imágenes f de evaluado en x sub 2 menos la función evaluada en x sub 1 entre x sub 2 menos x sub 1. Entonces, bueno, fíjense que ahora vamos a tener una distancia entre x sub 2 menos x sub 1. Distancia x sub 2 menos x sub 1 y una distancia h, ¿sí? La cual vemos que es el incremento delta sub x. Si evaluamos aquí, tenemos que x sub 2, ¿de dónde surge x sub 2? O la imagen de x sub 2, bueno, del incrementar x sub 1 más el incremento de x sub 1 más delta sub x, ¿sí? O sea, x sub 1 más un incremento, menos f, la imagen de x sub 1, entre la distancia de x sub 2 menos x sub 1, que entonces lo denominamos por un valor delta sub x, ¿sí? Que es igual al h que exponemos aquí. Pendiente en una curva en un punto va a estar definido por la pendiente, que es la recta tangente a la curva en un punto, y es igual al límite cuando el delta sub x tiende a 0. O sea, a medida que esa distancia va a tender a 0, se hace más pequeña, entonces la pendiente es calculada por la función evaluada en x sub 1 más el incremento, más su incremento, menos x sub 1, la imagen, menos la imagen de x sub 1, entre delta sub x, que es x sub 2 menos x sub 1. Este límite corresponde entonces a la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto x igual a x sub 1, el cual corresponde a la derivada f sub x en x igual a x sub 1.
Definición formal entonces, luego de haber visto la gráfica y la interpretación geométrica, decimos que dada una función f sub x continua en un intervalo, su derivada que denotamos con f' de x corresponde al límite cuando exista de la función incrementada en un cierto valor delta sub x, menos la función original, dividida por el incremento delta sub x. Y aquí lo tenemos representado. Ahora fíjense que la notación cambia. En vez de la pendiente de la recta tangente en un punto dado, colocamos ahora f' de x, que es la notación para representar la derivada de una función. Su definición entonces nos queda límite cuando delta sub x tiende a 0 de f sub x incrementada a un valor menos la f menos x evaluada en la función original entre delta sub x. Cuando x se sustituye por x sub 1, el valor obtenido corresponde a la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto x sub 1 f sub f evaluado en x sub 1. Las distintas notaciones que podemos tener para indicar una derivada de una función, la siguiente: tenemos f' de x, o también la podemos denotar con y' o por el diferencial, que es derivada de y en función de x con respecto a x, y estas otras notaciones que también son aceptables y representan lo mismo, la derivada de una función, la pendiente de la recta tangente en un punto dado a la curva. Entonces, bueno, cualquiera de esas notaciones representa la derivada de la variable con respecto a x. Ahora te invito a que descargues la tabla con las reglas de las derivadas y la guía de ejercicio, y sigue las instrucciones de tu profesor.